templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. El dispensacionalismo, doctrina hereje del siglo XIX, dice así: mira, el anticristo se va a sentar en el templo, y automáticamente ellos imaginan, porque la Biblia no dice no dice aquí nada de una reconstrucción del tercer templo. Él simplemente imaginan, entonces quiere decir que el tercer templo tiene que ser reconstruido. Basado en este versículo, suponen que el tercer templo va a ser reconstruido. Primeramente, yo quiero enseñarte una cosa. Cuando Cristo muere en la cruz, el templo terrenal ha caducado. Cristo, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no le vuelve a llamar el templo al templo terrenal. No le vuelve a llamar templo de Dios al templo terrenal. El mismo apóstol Pablo le llama templo, ya no al templo que estaba en Jerusalén, que iba a ser destruido en el 70. Pablo le llama templo a la iglesia. ¿No me crees? Vete conmigo a 1 Corintios, el capítulo 3. ¿Sí? 1 Corintios, el capítulo 3, el verso número 16. Mira lo que dice, escucha. ¿No sabes que tú eres el templo de Dios? Estoy leyendo una versión más clara. ¿No sabes que tú eres el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ti? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual eres tú, es santo. ¿Quién es el templo de Dios para Pablo? Aquí estamos hablando después de la cruz, después que el velo se rasgó en el templo, después que Cristo había dicho que ese templo ha llegado a su fin, diciendo que él era el verdadero templo. Él dijo, en palabras literales, dijo, este templo será destruido en 3 días y en 3 días mismo será levantado. Y la gente dijo, y 46 años nos ha durado y tú en 3 días lo vas a levantar, estás loco. Y Jesús estaba hablando de él, porque él es el tabernáculo. Él reemplazaría al templo terrenal, y al él reemplazar, la sombra queda anulada. No quieras levantar un tercer templo. ¿Para qué? Si no sirve de nada. Él es el verdadero templo. Ahora, aquí Pablo está diciendo, Pablo ya no nombra al templo de Dios como al templo que está en Jerusalén. Él lo nombra a la iglesia. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿Acaso ignoras que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, el cual no es vuestro? Porque ha sido comprado por sangre, por precio, por tanto glorifica a Dios en tu cuerpo. Los tales son de Dios. Él habla que el templo es tú y yo. Ahora, la pregunta que tengo que hacer es, ¿a quién le llama Pablo templo? Mira lo que dice Efesios capítulo 2. Aquí este versículo es clave para entender de cómo Pablo está mostrando que existe ahora un templo que ya no es hecho de ladrillo, ni de piedra, ni de madera, sino que hay un templo que es la iglesia. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, lo voy a leer. Efesios capítulo 2, versículo 20. Aquí Pablo está hablando acerca del templo que ya es vigente en su tiempo. Y dice así: edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. A ver, ahorita les contesto dónde se sentará el anticristo. No se preocupen, mi hermano Alice. Permítame primero enseñarles a qué le llama templo el apóstol Pablo. Y aquí en Efesios 2:20 dice, edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pablo lo que está haciendo es enseñando una construcción de un edificio. Para construir un edificio, primero se buscaba la piedra del ángulo, la piedra donde iba a soportar todo el peso del edificio. Y esa piedra, Pablo aquí dice que esa piedra de construcción, Pablo está construyendo un templo nuevo. Pablo dice, esa piedra del ángulo es Jesucristo. Los apóstoles y los profetas son las columnas donde va a ir a sentar el templo. ¿Sí? Edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ellos son el fundamento. La piedra del ángulo es Cristo. Luego vienen los apóstoles como los pilares, apóstoles y profetas. Nota que él en su mente te está enseñando que es el nuevo edificio, el nuevo templo que está construyendo el Señor. Y nota lo que dice el verso número 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pablo está diciendo que Cristo es la piedra del ángulo,
los apóstoles son las columnas y los profetas las columnas, y donde todo el edificio, que es la iglesia, va creciendo, ¿sí? No se va a caer porque tiene buenas columnas. Las columnas no se caen porque están sobre la piedra del ángulo. Y la iglesia está arriba, o sea, está ¿qué? Edificada sobre buenos fundamentos, porque son profetas y apóstoles, y sobre una buena piedra del ángulo. Pero la iglesia es ahora el nuevo templo de Dios, porque dice el versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Sí? En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. ¿Quién es el templo después de la anulación del templo terrenal en la tierra? ¿Quién es el templo? Respóndame. Escríbame un comentario ahí. ¿Quién es el templo en la mente de Pablo? Si el templo de Jerusalén quedó caducado en la muerte de Cristo, el ministerio sacerdotal arónico fue caducado en la muerte de Cristo, ahora Cristo toma el papel de sumo sacerdote y asciende al cielo, al verdadero templo. Ahora Pablo habla de un templo nuevo y dice que ese templo nuevo, bien coordinado y edificado, cuya piedra del ángulo es Cristo, cuyo el fundamento son los apóstoles y cuyo edificio todo va bien coordinado, soportando sobre buenas columnas y buena piedra del ángulo. ¿Quién es la iglesia? La iglesia es el nuevo templo de Dios. La iglesia es el nuevo templo de Dios. Claro que sí, Wendy Hernández. Claro que sí, Reinaldo. Ahora, la pregunta que ustedes me hicieron es la siguiente. ¿Dónde se va a sentar el anticristo? ¿Dónde se va a sentar el hombre de pecado? ¿Sobre quién? ¿Sobre el templo de Jerusalén? ¿Cómo? Si ni existe. Segundo, ¿hay promesa de reconstrucción? ¿Para qué? En los planes de Dios ese templo está caducado. Entonces, ¿sobre quiénes quiere sentarse el anticristo? ¿Sobre quiénes quiere sentarse el hombre de pecado? ¿Sobre quiénes quiere sentarse? El problema tuyo es que cuando tú lees en la Biblia que el hombre de pecado se sentará en el templo, permíteme decirte lo siguiente, que tu mente es así como yo ahorita estoy sentado en una silla, mira. Tú piensas que un hombre se va a sentar va a poner su trasero en una silla y tú piensas que el hombre de pecado se quiere sentar en el templo, porque en tu mente tuya es que el templo de Dios está en Jerusalén. No, no, no. El templo de Jerusalén ha caducado. El hombre de pecado lo que va a hacer es querer sentarse y se va a sentar sobre el nuevo edificio construido que es la iglesia. Pero tú me dirás, ¿cómo es que se va a sentar? La palabra sentar en profecía no es lo que yo estoy aquí, puesto el trasero en una silla, no. Mira, la palabra sentar en profecía es diferente. Te voy a enseñar lo que es sentarse sobre algo. No es literal, mira. Acompáñame conmigo. Voy a citar dos profetas. Primer profeta que voy a citar es Isaías, el capítulo 40. Isaías 40, versículo, dice así, el versículo 22. Isaías 40, 22 dice así: Dios está sentado en el círculo de la tierra. La pregunta que te tengo que hacer es la siguiente. ¿Dios está sentado aquí arriba en el globo terráqueo? Porque aquí dice el texto, Dios está sentado en el círculo de la tierra. Y la respuesta es no, Dios está en su trono, ¿verdad? Dios está en el tercer cielo. Entonces, ¿por qué aquí dice Dios está sentado en el círculo de la tierra? ¿Sabes por qué dice ese pasaje? Porque Dios tiene el control sobre la tierra. Porque Dios es el que está al control de toda la tierra. Porque Dios es el que tiene bajo sus pies el dominio de la tierra. ¿Está claro? La manera de estar sentado sobre algo es dominar ese algo, señorear a ese algo. ¿No me crees? Vamos al libro de Apocalipsis para que te muestre cómo la gran ramera, el hombre de pecado, la mujer que es el mismo poder, se va a sentar sobre la iglesia y no sobre un trasero allá en una silla, en un templo que supuestamente va a ser reconstruido. Esa es la interpretación dispensacionalista, un sueño, todas sus herejías. Apocalipsis, el capítulo 17. No voy a leer muchos versos, voy a leer dos más nomás. Porque ustedes dicen, si no hay 3 versículos, no creo. Bueno, le voy a poner 3 versículos. Hay más, pero solamente como ejemplo. Capítulo 17 del libro de Apocalipsis, dice así, el versículo 1. Vi entonces
uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Cómo es que una mujer ramera está sentada sobre muchas aguas? En el libro mismo de Apocalipsis, el versículo 15 dice, y dijo también, las aguas que has visto, donde se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La palabra sentarse sobre algo en profecía es que esta mujer va a dominar, va a tener un control sobre ella, va a tener autoridad sobre esas personas, lo va a señorear de alguna manera. Aquí hay una mujer sentada sobre aguas. De la misma manera, el hombre de pecado lo que va a hacer es sentarse sobre la iglesia, controlarla, llevarle a una persecución, llevarle a como que él fuese el Señor. Se le dio autoridad a este personaje por un tiempo de tener el control sobre la iglesia. ¿Está claro? Así que no esperes que un anticristo, entre comillas, como te enseñó tu pastor en el dispensacionalismo, venga y se siente en un tercer templo reconstruido. No esperes eso. Hoy, el anticristo lo que va a hacer es querer tener el dominio sobre la iglesia. ¿Sí? Mira lo que dice Apocalipsis 17:3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. ¿Sabes qué? Esta mujer estaba sentada sobre una bestia escarlata. ¿Qué significa? Te hago una pregunta. Cuando tú montas sobre tu carro, ¿quién es el que manda? ¿Quién es el que dirige? ¿Quién es el que guía? ¿El carro te lleva a ti por donde tú quieres o tú llevas al carro por donde tú quieres? El carro no puede ir por donde tú quieres. Tú estás manejando y tú dices, bueno, a la izquierda, y el carro dice, no, yo quiero ir a la derecha y voy a la derecha. No. El carro va por donde el conductor lo guía. En la antigüedad, cuando alguien montaba sobre algo, sobre un animal, sobre una bestia, dominaba él al animal. Y esto es hasta hoy, ¿verdad? Tú montas un caballo, un burro, lo que sea, y tú señoreas sobre eso. Sentarse sobre algo es tener el control sobre ese algo, es tener poder sobre ese algo, es tener dominio sobre ese algo. Entonces, tú no esperes a un anticristo del futuro, a una persona del futuro queriendo venir y sentarse allá en el templo. No, tú espera a un poder querer dominar a la iglesia. Esa es la profecía, porque el templo terrenal ha caducado, ¿sí? Ahora yo quiero decirles, quiero ir terminando bueno, si están compartiendo, hasta motívenme un poquito para seguir. Si no, también ya me voy a comer, estoy de hambre, ni como también. Ahora, les explico así. Escuchen bien. Yo les voy a decir algo interesante. En la Biblia, en el libro de Daniel, aparece el cuerno pequeño, ¿sí? Este mismo cuerno pequeño, Pablo le llama el hombre de pecado. A este mismo poder, Apocalipsis le llama la bestia que sube del abismo, también le llama la primera bestia de Apocalipsis 13. O sea, yo quiero que comprendan que cuando ustedes se encuentran con estos nombres, no está hablando de diferentes poderes, está hablando del mismo. Daniel, ¿cómo le llama? El cuerno pequeño. ¿Cómo le llama Pablo? El hombre de pecado. ¿Cómo le llama Juan? En el Apocalipsis le llama la primera bestia, la bestia que sube del abismo, también le llama Juan, en Apocalipsis 11, si no mal recuerdo. Ese es el mismo poder. Yo voy a parar aquí nomás el video. En el próximo video voy a enseñarles de cómo es que estos acontecimientos sucedieron tanto en el pasado como van a volver en el presente. Pero voy a decirles lo siguiente, mis hermanos, el cuerno pequeño no es otro poder que el imperio de la iglesia que salió de Roma. Es la iglesia que está ubicada hoy en el Vaticano. Es el que persiguió a los santos del Altísimo desde el 538 hasta 1798. ¿Sí? Ese es ese poder. Y prepárate, mi hermano. Te lo digo en serio. En este tiempo, este mismo poder que no tiene ahora el poder mundial como lo tuvo en el año 538 hasta 1798, la iglesia estaba con tan grande autoridad que al que se lo imponía lo mataba y lo llevaba hasta la hoguera. Este mismo poder se va a levantar
en estos tiempos y va a hacer que toda persona se una a ese sistema eclesiástico. Escúchame bien, mi hermano. No esperes a un anticristo como te enseñó John Nelson. Este mismo anticristo que ya persiguió en el pasado es el mismo anticristo que se volverá a levantar. Lo dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 17, versículo 12. Lo dice. Apocalipsis capítulo 13 nos habla de este mismo poder que se va a aliar con otra potencia. Es la potencia que está de turno. Prepárate para ver en las noticias cómo Estados Unidos de Norteamérica y la OTAN, juntos, no mucho tiempo lejano, creemos que esto va a suceder antes del año 2030, especulamos así, que va a haber un orden mundial en el mundo donde estos van a gobernar juntamente con el Vaticano. ¿Sabes que este poder, que es la segunda bestia, le va a dar aliento de vida a esta primera? Esta bestia que está herida, su herida mortal que es sanada, es la misma bestia que pone la marca de la bestia. Este poder es el que va a poner la marca de la bestia. No alguien que viene del futuro, sino alguien que viene del pasado. Está claro. O sea, ya lo hizo en el pasado y lo va a hacer de nuevo. La iglesia que está en el Vaticano es la iglesia que va a obligar a todo el mundo a pertenecer a las filas de esa iglesia. A ti, que eres un guardador del domingo, no te va a ser difícil porque tú ya sigues su doctrina de ella. Hay el 30% de nuestras iglesias evangélicas, te lo digo como pastor evangélico, nosotros estamos predicando en nuestros púlpitos doctrinas católicas, por Dios. ¿Sí? Estamos predicando doctrinas católicas. Hay que limpiar las doctrinas católicas. ¿Por qué? Porque es la única manera de ser el vino no adulterado. El vino de Babilonia hoy está en las iglesias. ¿Cuál es el vino de Babilonia? En Apocalipsis 17 surge lo que es Babilonia. ¿Sabes dónde nace Babilonia? En Apocalipsis 17. ¿Sabes de quién habla Apocalipsis 17? De este poder. Y de ahí sale la gran Babilonia, que es madre de las rameras. ¿Quiénes son los que están en Babilonia? Todas aquellas iglesias, todas, hermano, los incluimos si queremos, todas esas iglesias que han salido de la iglesia católica, pero que no han dejado sus doctrinas y las repiten uno a uno. ¿Sí? En la página Mensaje Fiel Prédicas, el sábado yo di un seminario tremendo sobre esto. Puedes ir a Mensaje Fiel Prédicas, ahí está el mensaje que se llama El vino de Babilonia. Te lo recomiendo, es un video extraordinario donde hablo de eventos históricos, de algo interesante. Para los que no siguen ese canal, Mensaje Fiel Prédicas, les recomiendo porque ahí mayormente predicamos seminarios, temas desde la iglesia. Así que cuando vean ahí la iglesia, lo hacemos en vivo también esos videos. Pero en fin, yo quiero, mis hermanos, de todo corazón decirles, si tu pastor, si en tu iglesia te han enseñado que tú te vas a ir en un rapto secreto y que no vas a ver que el nuevo orden mundial venga, que el anticristo, no. Bájate de tu nube y ahora pon los pies en la tierra y di, me han engañado, sí, no ha sido la intención quizás engañarte. El problema es que ni ellos conocen. Hoy día estuve yo aquí en Puente Piedra, me invitaron a una reunión pastoral, nos reunimos varios pastores y yo les pregunté sobre este tema. Y el gran problema, mis hermanos, es que los pastores de Lima, Perú, no conocen estas doctrinas, están en cero. Y yo digo, si los propios pastores no conocen estas doctrinas, ¿cómo estará el pueblo? Y eso a mí me preocupa, porque hoy, sinceramente, hago una crítica constructiva. Nos hemos dedicado en las iglesias a danzar, arracata, y sueño. Todos los días que tenemos que contar, sueño. El Señor me dijo, el Señor me está diciendo, sueño y por acá y sueño por allá. Déjense de locuras. Todo sueño tiene que ser analizado por la Biblia, pero estudiemos, que es la única regla de fe y conducta. ¿Sí? Hoy que nos hemos dedicado a espectáculos, show, a querer llenar la iglesia. Preocúpense por llenar el cielo, no por llenar la iglesia. En serio. Tenemos pues la palabra más segura, dijo el apóstol Pablo o Pedro, que es esto que tengo acá. Yo no lo creo a un pastor cuando me dice, el Señor me está diciendo, anoche tuve un sueño y el Señor me dijo, no, yo no lo creo. Lo dudo mucho. Probablemente diga algo de verdad, pero yo le creo cuando un pastor me agarra la Biblia y me dice, mira, aquí la Biblia dice que la iglesia que salió de Roma va a ser una grande persecución y esa es la que va a poner la marca de la bestia. Ella misma, esa misma. No esperes a un anticristo.
del futuro que va a venir un hombre a poner su trasero en un templo que no va a ser reconstruido. Mi hermano, despierta de ese sueño. Y aunque se reconstruya un templo, ¿para qué nos sirve si el templo terrenal ya ha caducado? Bájate de tu nube tú que estás pensando ir a sacrificar animales. ¿Para qué si Cristo ya murió? Ya no necesitas un templo terrenal de sacrificar animales. ¿Para qué? ¿La sangre de Cristo acaso no es suficiente? No es que yo tengo que celebrar en el futuro, en la tierra, en el milenio, en un templo. Ay, ni la ciudad que baja del cielo tiene templo, porque el Señor es el templo. Y tú queriendo construir ruinas ya que el Señor ha dicho, vuestra casa os quedará desierta y no me veréis hasta que aquel día que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ni en el futuro está establecido un templo terrenal. Y tú queriendo, yo conozco gente que el otro día tuve conversando con un hermano y dice, yo estoy dando ciertas donaciones para que se construya el tercer templo en Jerusalén, allá, para que le dije, mi hermana, si quieres dar donaciones, pues mándanos para comprar una mejor cámara y transmitir mejor. Deja de apoyar algo que es un sueño, una locura. Pero yo te voy a decir algo muy interesante, mi hermano. Te lo digo en el amor del Señor. Tú vas a estar vivo para ver con tus ojos el nuevo orden mundial, porque esto no va a demorar mucho. El 19 de mayo del año del 2019, se iba a reunir el Vaticano con varias denominaciones para hablar sobre este punto. ¿Sí? Están queriendo hacer la unificación de las iglesias. 3 religiones potentes. ¿Sí? El judaísmo, ¿verdad? Los musulmanes y el cristianismo. ¿Saben qué? En el cristianismo el representante es el Papa. Y él, aunque te parezca mentira, una sola denominación en el mundo, o sea, en el cristianismo va a haber la Iglesia Católica. Yo sé que tú no vas a querer ser católico igual que yo, pero hay muchas iglesias que están en el ecumenismo, que practican las mismas doctrinas de la iglesia. ¿Sí? Esta iglesia va a ser la que pone la marca de la bestia. Otro día, aunque yo hice 3 videos de aquí, la marca de la bestia parte 1, la marca de la bestia parte 2, la marca de la bestia parte 3, ahí están, puedes buscarlo.